Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Como su nombre lo indica, pues vamos a hablar un poco de El Ulises de Joyce, este libro tan polémico, tan famoso, tan poco leído también. Primero pues voy a aconsejar la versión de un señor de apellido Tortosa, él es español. Se me olvida en este momento el nombre de la editorial, el año en que fue publicada, porque me hicieron por ahí el favor de pedirlo prestado de la biblioteca pública, de la universidad pública de mi ciudad, que es la Universidad del Valle. Pues yo fui estudiante en otra época, el caso es que ahorita no estoy activo, entonces fue mi hermano el que me hizo el favor de pedirlo prestado, ya lo leí, entonces ya retornó otra vez este libro a los anaqueles de la biblioteca Carvajal, Mario Carvajal. Entonces, recomiendo mucho esta versión porque es un gran acompañamiento. Tortosa lo que hace es al principio dar una especie de introducción referente pues a lo que fue la publicación del texto, a las dificultades de publicarlo, también a las dificultades de su escritura, a las dificultades de publicarlo, a por qué él considera que es un texto importante, y al final hace como una especie de presenta como lo más relevante de cada capítulo. Es un gran acompañamiento. Considero que sin este acompañamiento hubiera sido muchísimo más complejo entenderlo, ¿no? Porque yo no es que lo haya entendido en su totalidad, sino que mi comprensión fue más bien general, que pienso que es una comprensión saludable de este texto. Y entonces, después de eso voy a especificar más o menos de acuerdo a lo que yo creo, ¿no? Siempre va a ser así. Este es mi pensamiento, esto es subjetividad al 100%. ¿Por qué leerlo? Eh, Después cosas referentes al grado y la dificultad del texto y al final pues quizás alguna experiencia pues vivida, ¿no? Leyendo este libro. Entonces, ¿por qué leerlo? Es un clásico, como lo dije. Eh, Sigue siendo un clásico, sigue dando de qué hablar, dio muchísimo de qué hablar cuando fue publicado por una cantidad de cosas. Básicamente yo diría que su gran aporte y al mismo tiempo el aspecto que repele a una gran cantidad de lectores es su forma de haber sido narrada. Es bien particular, para mí es el gran logro de este libro, el cómo, ¿no? El cómo que tiene pues grandes, ¿cómo llamarlo? Grandes pues, por ejemplo Cortázar es un gran, él está pues a favor de darle un tratamiento eh, que, que haga énfasis en el cómo se narra, no tanto el qué, sino el cómo se narra. Porque bueno, si tratamos de mirar más o menos el argumento del Ulises, no es que sea pues muy sui generis, es un tipo que cierto día se levanta, por algunas señales de su mujer se da cuenta, y por antecedentes también, que uno se da cuenta uno al final de que eso es pues, al parecer fue una costumbre de este matrimonio, ¿no? Que ese matrimonio entre Leopold Bloom y Marion Bloom, al parecer ella pues había tenido algunos gestos de infidelidad. Entonces ese día él se da cuenta que ella le va a ser infiel. Él trata, sin embargo, de vivir su vida normalmente, por supuesto con la conciencia de que su mujer le va a ser infiel. Entonces, para mí el argumento no es que sea gran cosa. Lo que le da valor, lo que la vuelve pues una trama bien particular y bien famosa, etcétera, es su tratamiento. Como les dije antes, cada capítulo tiene una forma bien especial de ser narrada, entonces cada capítulo es totalmente diferente al anterior, pese a que son pues eh, todas son parte de la novela y tratan de darle pues el desarrollo a la novela, pero cada capítulo es bien diferente al anterior en cuanto a forma principalmente. Entonces, la forma predominante es la narración en tercera persona, ¿no? A veces aparece un narrador, o casi siempre diría yo, aparece un narrador omnisciente de estos que
que sabe qué está pensando cada personaje, que puede narrar pues espacio, que puede narrar el tiempo, etcétera. Entonces aparece la narración de este personaje y también interviene pues el personaje que está en ese momento desarrollando la escena. Entonces es una intervención bien particular. Entonces narración o digamos línea del narrador omnisciente y inmediatamente la línea de este personaje. Línea, narrador omnisciente, unas cuantas, tal vez después aparece el personaje que está siendo protagonista de la escena. Entonces a veces incluso el narrador omnisciente narra eh, o es influenciado en su forma de narrar por el personaje que está en el momento siendo actor de la escena. Entonces es bien particular. Eh, puede, Podría resultar pues una gran dificultad, eh, pero en lo personal me pareció más bien didáctico, ¿no? Es como interesante, le da movilidad a la historia. ¿Qué más? Eso es pues el principal, es como lo que más se presenta en la obra, el monólogo interno. Y este monólogo interno aparece mucho sin puntuaciones, sin comas. Él trató pues de llevar a la literatura la forma en que piensa la humanidad, ¿no? Uno no piensa tanto con comas o con puntuaciones. Como le decía ahorita, cada capítulo presenta una forma bien particular de ser narrado. Entonces vemos, por ejemplo, teatro. El capítulo del teatro es bien loco. Leopold Bloom con Stefan Dedalus estaban tomando en un hospital. Después salen un grupo de amigos que se van a prostíbulos. Entonces es la noche, hay una cantidad de ebrios, ¿no? De mujeres, de prostitutas. Entonces esta escena se presta mucho para que Joyce sea súper surrealista. Entonces es una locura este capítulo interesante. Hay apariciones, hay fantasmas, ¿no? También, por ejemplo, hay otro capítulo bien interesante cuando Leopold Bloom y llega a su casa después de esta noche de tragos, llega con Stefan Dedalus. Entonces hay una pregunta, después responde. Otra pregunta, se responde. Eso es en tercera persona. Son preguntas bien científicas, bien específicas, bien meticulosas. Entonces así se va desarrollando este capítulo. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Interesantísima forma de narrar. Y pues otro gran tratamiento en cuanto a forma es, o no, yo no diría tanto en cuanto a forma, sino más bien en cuanto a argumento, podría ser. Y es que Ulises fue escrito tratando de hacer un símil con la Odisea, este libro de Homero tan famoso y tan conocido, ¿no? Un clásico. A veces estas relaciones no son tan evidentes, en otras ocasiones sí lo son más evidentes. Tortosa, el traductor, fue importante para poder entender este tipo de similitudes. Por supuesto, esas similitudes son metafóricas, ¿no? El Ulises se desarrolla en la urbe, en Dublín, principios del siglo XX. Pues la Odisea se desarrolla en islas, Ítaca, etcétera, ¿no? Y digamos que su ambiente es más de cuanto a héroes, ¿no? Hazañas de héroes, etcétera. Y pues en el Ulises, el personaje central, los personajes, diría yo, son más bien cotidianos, ¿no? Un publicista, un poeta joven, una mujer eh, gordita, pero que está como, se da a entender que es atractiva. Entonces son personajes más de nuestra época, por lo cual la relación entre Ulises y la Odisea necesariamente va a ser metafórica, ¿no? ¿Qué más? Hay teatro, ya dije, preguntas-respuestas, eso es todo en cuanto a forma. Para mí es el gran logro del Ulises. Segundo punto, el grado de la dificultad del texto. Eh, yo creo que no hay que ser pues un intelectual, un amplio conocedor de la cultura occidental en cuanto a letras para decidir leer este libro. Por supuesto hay dificultades, hay demasiadas referencias. Yo diría que las referencias, en especial en un capítulo, las referencias mayores son con Shakespeare y pues también con la Odisea de Homero. Pero en Shakespeare ya es como más, se cita más puntualmente.
Sin embargo, no creo que sea necesario que primero leerse la obra de Shakespeare para entender este tipo de cosas, porque el texto en sí mismo, digamos que en el momento en el que se habla de Shakespeare, yo diría que hay en los diálogos que sostienen, uno podría más o menos llevar el hilo de lo que se está diciendo de Shakespeare. Por supuesto, si antes tenés un conocimiento de él, de Shakespeare, vas a entender muchas más cosas. Mi punto es que este libro tiene demasiadas cascaritas de banano por ahí que remiten a otro tipo de textos, a otro tipo de conocimientos. Hay música, hay una cantidad de cosas. Pero yo creo que para tener un entendimiento general del texto no es tan necesario tratar de descifrar cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo necesitaba más bien una experiencia de lo que es leer el libro, o sea, vivir esa experiencia. Habrán pues personas que necesitan un conocimiento más profundo del libro por X o Y motivo, quizás porque están preparando una especie de tesis o de trabajo más profundo del texto, entonces esta persona a lo mejor sí necesita primera, segunda, tercera, cuarta y muchas más lecturas del texto. Yo soy más un amante de la literatura, pero quiero ser más bien un amante de los literatos que me mueven, entonces a esos tal vez los leo más veces. Y pues bueno, por ahí un paréntesis estoy escribiendo, entonces eh, cuando uno escribe, pues no en todos los casos, pero en el mío propio, cuando escribo, entonces la obra más importante en la que me quiero inmiscuir es en la mía propia. Así suena un poco egoísta, pero bueno, a veces toca así si uno quiere eh, como que formar pues una obra, ¿no? Entonces pienso que para que la lectura del Ulises se desarrolle, tenga movilidad, tenga, ¿no? Una especie de, que uno vea que es acabable, terminable, uno a veces debe renunciar a conocer todos los aspectos eh, que nos presenta Joyce, aparte de porque no son muy importantes para el desarrollo general de la trama, entonces hay que ser consciente de que no todo se va a entender y simplemente uno sigue la lectura, ¿no? Aparte de que la duda, o sea, dudar cositas de este tipo, pues no generan pues un problema eh, en mi lectura personal, ¿no? Me gusta a veces convivir con la duda y creo que las grandes obras son las que no te responden todo, sino que te dejan una cantidad de puertas abiertas para que el lector se aventure a dar sus propias respuestas. ¿Qué más? La limitación de la traducción. Si consideras que tenés un buen nivel de inglés y querés entrar a la obra, sería genial, lo aplaudo. Yo tengo algunos conocimientos de inglés, pero no tantos como para atreverme a leerlo así, entonces lo leí en español, en castellano, que ya es una limitante. Al parecer Joyce utilizó un recurso que es sonoro, entonces hace una cantidad de triquiñuelas con el inglés y estas cosas ya era imposible traducirla al español, entonces eso se pierde. Entonces hay que ya hacerle el luto, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues al final, bueno, mi recomendación es que léanlo. Si, o sea, léanlo si para ustedes es importante esta cosa de la literatura. Porque pues considero que es chévere, ¿no? Vivir esta experiencia de este libro tan particular. Si ya no, la literatura no hace parte importante de tu vida, se puede vivir perfectamente sin leer el Ulises, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias por ver el video. Eh, like si te gustó y todo ese tipo de cosas. Estaré subiendo más videitos en cuanto a cosas de mi vida que me afectan, que básicamente es la literatura, la más importante, la música, el cine, viajes, cositas así, tal vez tatuajes o cosas así. Y bueno, mucho gusto. Yo soy Manuel, chévere por
pues que estés aquí mirando el video. Nos veremos pues en otra oportunidad. Muchas gracias.